Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy hablamos de nuevo con Lluc Montul. Con Lluc vamos a hablar fundamentalmente de estos nuevos artículos que están sacando sobre histéresis, un nuevo marcador para controlar el entrenamiento y el rendimiento y la salud de los deportistas de una forma submáxima. Antes de que Lluc nos detalle en más profundidad en qué consiste este concepto, recordaros que tenéis los cursos de ciclismo evolutivo, en los cuales podéis aprender y desarrollar mucho más todo aquello de lo que hablamos en el podcast y llevarlo a la práctica. Tenemos cursos sobre diseño y ejecución de intervalos, periodización del entrenamiento de fuerza, percepciones, cómo ajustar las cargas y, en definitiva, todo aquello que necesitáis, tanto para guiar vuestro propio entrenamiento como el de vuestros pupilos. Echad un vistazo o preguntadle a alguien que lo haya hecho, porque las reseñas no podrían ser mejores. Prueba de ello es que más de 4 de cada 5 alumnos que se han apuntado a un curso han repetido con al menos otro. También, y además, tenéis soporte para preguntarme cualquier duda o pregunta que se os quede en relación al contenido del curso. Así que bueno, os dejo el enlace en las notas del episodio, así como el enlace al grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo, donde voy compartiendo cosas interesantes que voy leyendo o creando sobre ciclismo y que no aparecen en el podcast. Y así os dejo con el episodio. Hola Lluc, bienvenido al podcast de nuevo. Hola Manu, ¿qué tal? Pues nada, encantado de volver a tenerte por aquí. Para quien no se acuerde, recordad que estuviste en el episodio 164, donde hablamos de otro artículo tuyo también, que era el de las respuestas o las propuestas integrativas para monitorizar las cargas de entrenamiento. Y hoy vamos a hablar del último artículo que ha sacado sobre la histéresis, del cual ya hablamos un poco con Pablo Vázquez en el episodio que vino, pero bueno, hoy creo que contigo vamos a profundizar un poco más. Bueno, para quien no te conozca, decís que eres investigador, si no me equivoco, en el grupo de sistemas complejos y deporte, profesor en la Universidad de Pirineo, de Lleida, creo, ¿no? Y bueno, seguramente muchas cosas más, así que vamos a pasar con el episodio. Y bueno, para empezar y para poner un poco de contexto, porque esto seguro que a la gente le suena a chino, ¿no? Esto de la histéresis, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte lo primero, que nos la expliques así un poco para los que somos un poco, que nos estamos iniciando, qué significa esto de histéresis y cómo puede aplicar al deporte. Hola Manu, perfecto. Pues sí, te introduzco un poco el concepto. Es un fenómeno que se ha estudiado desde diferentes campos, ¿no? Principalmente desde la física, las matemáticas, y que es un fenómeno pues, universal y propiedad de los sistemas complejos, y hace referencia a esta dependencia histórica, ¿no? En inglés también se llama como path dependence, ¿no? En función de lo que te ha ocurrido, ten en cuenta a lo que te ha ocurrido anteriormente, ¿no? Y por eso, pues, en física o en matemáticas se ha estudiado, pues, por ejemplo, los comportamientos de los imanes, cómo responden delante de una perturbación, como puede ser el incremento de la calor o el incremento del propio cambio magnético, y cómo recupera este material después de ser perturbado, ¿no? Y en este caso, pues nosotros lo hemos introducido ahora también para estudiarlo en este comportamiento de histéresis, o sea, de dependencia histórica, en variables psicobiológicas durante el ejercicio. Uh-huh. No sé si podríamos poner un ejemplo así más claro que se entienda, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si no me equivoco, pues cuando tú botas una pelota, esa pelota va a tardar un tiempo siempre en volver a su estado de equilibrio, ¿no? Al estado de sin movimiento en el suelo, ¿no? Entonces, esta histéresis puede ser algo equivalente, ¿no? A medir cuánto tiempo tarda esta pelota en función de cuánto se le empuja, ¿no? Sí, para ponerte un ejemplo quizá más fácil, ¿no? Todos ya y a nivel más práctico deportivo, cuando tú haces un ejercicio, pues seguramente los niveles de ácido láctico van a subir, ¿sí? Y vas a tardar un rato pues, a que estos valores vuelvan a recuperar los valores previos o iniciales, ¿no? O sea, el sistema a diferentes niveles, diferentes escalas,
tarda pues un tiempo, tiene un retraso a recuperar este estado relativamente estable que tiene, pues, digamos, en reposo. Claro que esto es importantísimo, ¿no? Porque lo hemos dicho en más episodios, que al final creo que la mayoría de fisiología tradicional, entre comillas, que entendemos, se basa en hacer test incrementales donde la intensidad siempre aumenta, ¿no? Pero cuando entramos en un proceso estocástico, como es una competición, donde empieza a tope, luego baja el ritmo, luego aumenta otra vez, se pierde la relación, ¿no?, entre los valores, por ejemplo, de frecuencia cardíaca o de lactato o de consumo de oxígeno con la carga externa, ¿no? Al final ya el cuerpo puede estar en un estado muy, muy saturado, mientras que la carga es baja, ¿no?, por la fatiga previa. Exactamente. Por eso en los artículos, en el primer artículo de histeresis nos interesó estudiar un ejercicio piramidal, ¿no?, de carga incremental y posteriormente de carga decremental, y vimos cómo la misma carga, por ejemplo, a la mitad de la subida, ¿no?, 200 vatios, la frecuencia cardíaca era de 140, me invento, y en la bajada, los mismos 200 vatios, pues esta frecuencia cardíaca pues era mucho superior, ¿no?, porque tiene una dependencia histórica de lo que se ha hecho anteriormente. Y aquí también hay pues las limitaciones propias primero, de tener una relación lineal o proporcional entre la carga externa y la propia carga, digamos, estas variables que se usan como carga interna, como frecuencia cardíaca o percepción de esfuerzo, ¿no?, que no hay una relación proporcional, sino que siempre van a ir cambiando por estas propiedades no lineales del organismo. Y en segundo lugar, esta visión también de solo valorar los deportistas o nuevamente con pruebas de esfuerzo incrementales, que no tiene en cuenta, pues, ¿no?, con estas pruebas piramidales, como te comentaba, puedes tener mucha más información y considerar también esta dependencia histórica y ver y valorar esta eficiencia de recuperación del deportista. Uh-huh. Luego, relacionado con esta histéresis, está el área de histéresis, que es lo que utilizáis a la hora de valorar o de utilizar esta nueva medida. ¿Cómo se calcula esta área? Sí, simplemente es, si nos imaginamos, ¿no?, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca en este ejercicio piramidal o en cualquier ejercicio que luego hay una disminución de la carga, aumenta y después cuando disminuyes la carga, esta frecuencia cardíaca va disminuyendo, pero no vuelve por el mismo sitio que ha aumentado, sino que vuelve por valores superiores. Cuando se cierra esta área, que tú puedes determinar en el momento que la cierras, o hasta que vuelve al punto inicial o hasta el momento que tú determines, calculas pues la área como tal entre esta fase incremental y decremental, ¿no? Y esta área pues nos da unos valores nos cuantifica el comportamiento de la histéresis como tal, y por tanto nos puede informar de si la histéresis ha sido pues superior o inferior. Sí, viene a ser algo así, ¿no?, como la diferencia que hay entre, por ejemplo, tú haces un intervalo inicial o un tiempo inicial a una potencia, ¿no? Y luego la aumentas, esa potencia, y luego disminuye, ¿no?, de forma piramidal y, digamos, simétrica. La diferencia entre la frecuencia cardíaca, cómo sube y cómo baja, ¿no?, esto nos da lugar a esta área de histéresis, ¿no? Correcto. Con la frecuencia cardíaca o con cualquier variable que quieras estudiar, ¿no?, que nosotros también hemos incluido la percepción de esfuerzo y saturación de oxígeno muscular, y nos da también estos comportamientos. Tienes que tener en cuenta por eso la variable como tal, porque, por ejemplo, en frecuencia cardíaca vas acumulando esfuerzo y el área de histéresis va a incrementar, ¿no? Pero en cambio en la saturación muscular de oxígeno el comportamiento es el inrevés, ¿no? A mayor acumulación de esfuerzo, esta área va a disminuir. Pero bueno, simplemente saber interpretar las áreas en función de los valores de cada variable. Y luego se había visto que esta área de histéresis estaba relacionada, por ejemplo, en salud con mayor salud, ¿no?, o con menos presencia de enfermedades. Sí, se ha estudiado anteriormente en variables cardiovasculares para ver, sobre todo en enfermos con cardiopatologías, ¿no?, si daba información.
y se vio que, pues, obviamente, esta gente con patologías cardiovasculares pues tiene una aridistéresis, en este caso mayor, que significa menor eficiencia de recuperación y, por tanto, que tarda más a volver al estado relativamente estable inicial, ¿no? Cuando a alguien con una cardiopatología pues le induces a hacer ejercicio, pues le va a costar más a volver a los valores iniciales. En cambio, alguien que con un estado más saludable, que sea más adaptativo, pues tendrá más facilidad a volver a este estado inicial. Lo mismo nos pasó cuando evaluábamos triatletas entrenados, triatletas de alto nivel, triatletas de nivel amateur, digamos, y simplemente deportistas del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y vimos cómo los triatletas de alto nivel, pues obviamente recuperaban mucho más rápido estos valores iniciales que los otros grupos. Sí, esto es algo interesantísimo y además creo que va en contra un poco de lo que la gente suele pensar, ¿no? Porque vemos las fluctuaciones o los cambios como algo negativo y, sin embargo, en otro montón de indicadores se ha visto como las personas más sanas o más jóvenes, más en forma, a diferencia de los demás, su organismo cambia antes, ¿no? Por ejemplo, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca está bastante estudiado como las personas jóvenes y más en forma, ya no es solo que tengan la frecuencia cardíaca más alta en promedio al despertar, sino que durante el día, de los máximos a los mínimos, hay más diferencia y además el cambio es más rápido. Lo mismo pasa con los niveles de glucosa en sangre. O sea, las personas con mayor sensibilidad a la insulina, sus niveles de glucosa aumentan más rápido y también disminuyen más rápido tras una ingesta de azúcar, ¿no? Entonces, en vez de esta visión del modelo biomédico, ¿no? Donde parece que la persona se tiene que proteger de los cambios, ¿no? Tenemos que estar en casa a 20 grados, alimentándonos e hidratándonos todo el rato. Sí, es una propiedad de los sistemas complejos, ¿no? Y por eso es tan interesante estudiar este comportamiento de histéresis que se relaciona con esta adaptabilidad, ¿no? La capacidad para volver a un estado relativamente estable, inicial, es lo que caracteriza a los sistemas más adaptativos. Y por eso lo estudian en materiales, para ver aquellos sistemas que pueden ser más duraderos, ¿no? Y que pueden volver a este estado inicial. Por ejemplo, cuando no aplicas calor a una batería, aquellas baterías que vuelven al estado inicial no se enfrían más rápido, pues tienen mayor capacidad de funcionamiento y de durabilidad. Y pasa lo mismo en este caso también con el estudio, pues, de la población general y de los deportistas. Y por eso es un indicador un parámetro, que nos interesa estudiar también de cara al futuro para ver, para que nos informe, pues, sobre estados saludables y de rendimiento. Lo veo interesantísimo. Es que incluso, no sé, a lo mejor divagando un poco, pero incluso en el estado de ánimo, en el día a día, o sea, lo ideal es una persona que reacciona rápido también a lo malo. O sea, una persona que vive siempre en un estado zen no es adaptativa, porque se la va a llevar un autobús cuando esté cruzando el paso de peatones, ¿no? Tienes que entrar en pánico pronto, pero también salir pronto. O sea, hay que ser capaz de adaptarse rápido. Sí, ahora mismo, claro, están estudiadas variables más psicobiológicas y a nivel más subjetivo, pues la percepción de esfuerzo, pero aquí es interesantísimo también estudiar, pues, variables tanto, ¿no?, emocionales como, otro tipo de variables que no sean tan puramente fisiológicas. También es interesante ver este comportamiento de dependencia histórica y la capacidad de volver a este estado relativamente estable inicial después de que te perturben. ¿Y qué diferencia hay entre estos marcadores como histéresis, o sea, esta nueva métrica, y marcadores más tradicionales? Por ejemplo, pues la frecuencia cardíaca, la percepción de esfuerzo o el lactato. Sí, al final, estamos usando las mismas variables, lo único que no estamos cogiendo los valores aislados. O sea, hasta ahora la gente se basa, por ejemplo, la monitorización de la frecuencia cardíaca o de la percepción de esfuerzo se basa normalmente con valores aislados, ¿no? Es decir, sé que tengo
por ejemplo, me invento el umbral a 160 pulsaciones por minuto. Pues cuando esté a 160 voy a volver a hacer la segunda serie, ¿no? Y determinas que la recuperación entre series pues sea estas 160 pulsaciones. Pero obviamente estos valores aislados van a cambiar constantemente porque somos sistemas dinámicos y entonces lo que interesa es ver, independientemente del valor que tengas, si es 160 o 170, lo rápido que recupera nuestro comportamiento dinámico de esta variable. Y de hecho nosotros comparamos en el último artículo, hicimos 5 intervalos, 5 series, y miramos la área de histeresis, tanto de frecuencia cardíaca, de esfuerzo como saturación muscular de oxígeno, y vimos que los datos aislados al inicio, digamos, de cada intervalo de estas variables no se diferenciaban entre sí, o sea, eran muy similares. Y por tanto no te daban información de si el sistema había recuperado muy eficientemente o no. En cambio, el área de histeresis sí que cambiaba entre los primeros intervalos y los últimos y te demostraban que ahí había una acumulación del esfuerzo. Y esto nos da un poco a interpretar que si basamos a la monitorización, por ejemplo, ¿no?, de control entre intervalos solo con valores aislados, pues nos falta información y es información poco precisa y adecuada para evaluar estos sistemas complejos. Y en cambio, este nuevo biomarcador que estamos estudiando, pues parece ser más adecuado para controlar esta acumulación del esfuerzo y la propia fatiga, ¿no?, aguda del ejercicio. Sí, lo veo interesantísimo. De hecho, claro, el problema que tiene cuando trabajamos con valores aislados, ¿no? O sea, por ejemplo, el que tenga un pulsómetro y se lo haya puesto en una carrera, verá que en una carrera tú puedes estar 3 horas, ¿no?, por ejemplo, en una maratón de mountain bike que sale a tope, y tú te pasas 3 horas a unas pulsaciones que corresponderían con tu umbral, entre comillas, anaeróbico en un test incremental, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que la frecuencia cardíaca por sí sola no puede, ni la frecuencia cardíaca ni ningún marcador por sí solo puede explicar la fatiga, ¿no? Esto creo que es el principio de degeneración, ¿no?, de degeneracy, ¿no?, de que se puede conseguir unos mismos vatios o un mismo rendimiento con diferentes configuraciones internas, ¿no?, o de forma diferente. Y esto lo veo clarísimo. Y luego lo mismo en el lactato. O sea, si tú mides lactato antes de cada intervalo y haces 15 intervalos, ¿no?, o cada día, tú puedes tener los mismos valores de lactato, pero a cambio tu rendimiento es diferente porque a lo mejor estás machacado muscularmente, ¿no?, o deshidratado, o no sé, o mil cosas, ¿no? Al final es que, claro, no podemos reducir el sistema, como tú explicabas en el artículo anterior del que estuvimos hablando, a un solo indicador, ¿verdad? Correcto. Y de hecho tampoco, o sea, esta histeresis de variables psicobiológicas que nos propone o que observamos que tiene información más adecuada para evaluar estos sistemas complejos, ¿no?, porque tiene en cuenta estas propiedades dinámicas y no se basa solo en valores aislados como puede ser un valor de umbral o un valor máximo. Nos da información, pero no nos proporciona toda la información de este sistema complejo, de este deportista. Por eso, ya en este artículo anterior, ¿no?, discutíamos que la información más integrada de todas es la propia información subjetiva, ¿no?, de saber cómo estás en todo momento. Y para poner un ejemplo, yo me imagino, pues, si tienes que, ¿no?, hacer intervalos un día, pues estos intervalos, seguramente el tiempo de recuperación entre intervalos lo puedes marcar más allá de lo que establecen los libros teóricos, que se basan sobre todo en la recuperación de las vías metabólicas, pues basarlo también en cómo te vas encontrando, y lo puedes llegar a complementar con esta área de histeresis o con otras variables o medidas que se están desarrollando que tienen en cuenta este comportamiento dinámico del sistema, para poder saber si tú estás más adaptativo o estás más rígido y por lo tanto te interesa hacer otro intervalo o no te interesa. Sí, han hecho varias cosas. Una es que las recetas de entrenamiento tradicionales, en plan, oye, pues las series tipo los libros estos de Kogan, ¿no?, de entrenar y correr por potenciómetro, pues 5 series de 5 minutos con 5 minutos de recuperación. Pero eso, cuando rascas, cuando te pones a investigar, eso se lo saca
bueno, se lo inventa, vaya. No quiero decir otra cosa, pero te das cuenta que todas estas recetas pues quedan bien, ¿no? Pues 1-1, 5-5, pero que en realidad exactamente se pueden hacer diferentes o se puede hacer ajustar a la percepción del deportista y no va a cambiar porque ahora mismo tampoco es que detrás de eso haya nada científico, o sea, nada riguroso. Sí, hay unos supuestos teóricos que no favorecen, ¿no? A este cambio de perspectiva y bueno, están muy estabilizados. Los tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que no es que nos sirvan, sino que nos dan una información poco adecuada. Claro que te va a servir a saber si estás haciendo 160 pulsaciones después de una serie, te puede dar información, pero tienes que saber que hay muchas limitaciones, basar tu recuperación solamente con este valor aislado y que es cambiante. Exactamente. Luego, también el tema de la histeresis creo que dependerá mucho, ¿no? De en qué intensidad se haga. No sé si recomendáis que se haga a un tipo de ritmo determinado, o máximo, submáximo, aproximadamente, o ir probando. Bueno, esto es investigación que ha empezado ahora, hace pocos años, ¿no? Y por lo tanto aún falta mucho para investigar, para ver. Nosotros lo hemos visto, hemos hecho pruebas especialmente con intensidades elevadas, tanto pues con un test, ¿no? A una prueba incremental, diríamos hasta el exaurimiento, hasta no poder continuar más, y también con estos intervalos a velocidades muy elevadas, y se ven claros comportamientos de cambio del área de histéresis, pero seguramente serán más sensibles que no pues a intensidades, ¿no? más pequeñas, más moderadas, que el organismo se adapta más rápido y no se ven claramente tanto estos cambios. Pero bueno, esto se tiene que investigar y entre muchas otras cosas que faltan por investigar sobre la histeresis aplicada al ejercicio y al deporte. Exactamente, hay que ir investigando, pero desde luego yo le veo un montón de usos prácticos, ¿no? Ya desde propio uso como marcador de recuperación, quizá, ¿no? No sé, bueno, no sé qué idea tenéis vosotros a la hora de sacar esta histeresis, porque imagino que son muchos los usos, ¿no? Pero desde el uso diario al uso como test, ¿no? También como una forma de monitorizar de forma submáxima cómo estamos evolucionando sin tener que a lo mejor que hacer un test de 20 minutos a tope, ¿no? Que también tiene su margen de error. Sí, claramente te está informando sobre la adaptación del organismo y esta eficiencia de recuperación. Y te puede servir tanto para controlar, ¿no? la eficiencia de recuperación entre intervalos, como te puede servir para comparar diferentes deportistas, a ver quién está más adaptativo, ¿no? y recupera más rápido estos valores. En población general, para ver, por ejemplo, en gente con patologías, si le perturbas o induces el ejercicio, cómo se recupera, ¿no? de este ejercicio, y por lo tanto si va mejorando esta evolución de la patología o no, hasta muchas otras aplicaciones que seguro que se nos pueden ocurrir, pero sobre todo relacionado con esta capacidad de adaptación del organismo a volver a este estado relativamente estable inicial. Tienes razón que es interesantísimo, por ejemplo, en edades avanzadas donde no puedes hacer test máximo y seguramente también a la hora de empezar. Yo he empezado también a hacer algunas pruebas primero en mí, o sea, cuando salgo a entrenar, y me voy midiendo y voy haciendo diferentes test, y la verdad que me gusta lo que voy viendo, porque relaciona bastante bien, por lo menos en mi caso, con el nivel de fatiga que tengo, ¿no? Noto que cuando estás más fatigado, pues el pulso va más lento, sube menos, o sea, sube menos rápido, y a lo mejor sube menos, pero luego tu rendimiento es peor en las series, ¿no? Que es una cosa que a la gente seguramente le extrañe, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar que alguien muy en forma es alguien que lleva el pulso muy bajo, ¿no? Y cuando le sube el pulso rápido a alguien, ya se cree que ese día ya no va, ¿no? Que está desentrenado o lo que sea. Cuando muchas veces es al revés, pero esta ceguera que tenemos por los indicadores aislados hace que caigamos en estos engaños, ¿no? Como el pulso cuanto más bajo mejor, el lactato cuanto más bajo mejor. No sé, que son cosas que luego en realidad no son tal que así, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo y
y además además, aparte de contextualizar los valores, ¿no? Como decías, de en el momento, pues si estás fatigado, si estás en altitud, o en las condiciones que estés, también hay que estudiar y en el caso de la histéresis solo hemos visto durante el ejercicio, pero tener en cuenta escalas temporales superiores, ¿no? O sea, si miramos ahora que hablabas de las pulsaciones, el comportamiento de histéresis durante una sesión, si estás muy fatigado previamente, quizás solo te da información de esta sesión, pero si miras este comportamiento pues a lo largo de semanas o hasta meses, ¿no? Pues podemos llegar a tener una idea de cómo vuelve este comportamiento al estado inicial, por ejemplo, antes de sufrir sobreentrenamiento o antes de tener un periodo de carga muy elevado. Bueno, esto aún llevará pues, a investigar la histéresis a escalas temporales, no solo durante el ejercicio, sino durante semanas, meses, y será interesante ver qué resultados salen. Sin duda. Ya entonces, para las próximas, o ¿cuáles son vuestros próximos pasos de cara a seguir investigando en este aspecto? No estemos muy determinados, sí que por un lado nos gustaría pues dar aplicabilidad, ¿no? Que esto también pueda llegar a ser una herramienta de monitorización interesante para tanto el rendimiento como la salud, ¿no? Que van obviamente interrelacionados y aparte de lo que hablábamos, ¿no? Pues explorar otras variables que puedan ser informativas, porque obviamente las variables también se comportan a las escalas temporales diferentes. No es lo mismo estudiar la frecuencia cardíaca que el lactato, que tiene, por ejemplo, un retraso, ¿no? En llegar desde la fibra muscular a la sangre y, por lo tanto, seguramente este comportamiento de histéresis se dará a escalas temporales diferentes, ¿no? Más tardanas que la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, estudiar este comportamiento en el tiempo de la histéresis de diferentes variables y ver cuáles de ellas pues, nos pueden servir mejor para poder controlar pues, diferentes fenómenos que nos interesen, ¿no? Tanto la conducción del esfuerzo, para controlar el estado de salud, patologías, estado de rendimiento, etcétera. Aún, bueno, hay mucho por investigar y aún no tenemos claro del todo por dónde iremos, pero seguro que este tema nos dará mucho de sí. Genial, pues seguro que hay un montón de entrenadores pendientes de vuestros hallazgos. Yo desde luego que lo estoy y bueno, intentar ir llevándolo poco a poco a la práctica. Y nada, yo pues te agradezco mucho este tiempo que nos haya aclarado estas dudas y bueno, espero que vuelvas por el podcast pronto. Gracias a ti, Manu, para hacer divulgación sobre el tema, para estar interesado y nada, aquí estamos por cualquier duda, pues que me lo comenten y también tenemos los artículos que explican más en detalle, ¿no? Todo lo que hemos introducido brevemente hoy y nada, estoy disponible para cualquier duda. Genial, pues muchas gracias.